Bueno, en este corto video vamos a hacer la explicación de por qué el CRE 600 en la zona donde estamos aquí arriba hizo la distribución que hizo o por qué ese movimiento. Entonces, lo primero que debemos entender es que estructuralmente CRE 600 ya está haciendo un patrón de posible continuación a su tendencia bajista, donde este punto de acá o donde este bajo fue mucho más bajo que esta zona de acá, y la zona donde hizo la reacción era una zona donde tenemos un posible quiebre o un posible quiebre no, sino un quiebre de estructura. Al tener esta zona y al tener este punto marcado, nos damos cuenta pues que obviamente hay una zona bastante importante en ese punto y podemos empezar a encontrar desde la zona donde estamos actualmente confluencias con nuestros niveles Optimal Trade Entry con Fibonacci. Entonces vamos a medir este punto desde esta zona a este punto, cuáles son los niveles del Optimal Trade Entry que podemos tener claros, que serían este punto acá, que serían este punto acá. Vamos a ver si de pronto desde un punto más alto tenemos alguna confluencia con niveles de Fibonacci. Y si tenemos esta zona de acá, confluencia con este nivel 50 y tenemos confluencia con este nivel 38. Es decir, ya tenemos confluencias con zonas de Optimal Trade Entry, donde son zonas donde tenemos unas posibilidades de reacción bastante fuertes. Ahora vamos a bajar a una temporalidad, a un alto más alto anterior que cumpla con los criterios que tenemos, que son las 5 ondas, donde tenemos una onda, dos ondas, tres ondas, cuatro ondas, cinco ondas, es decir, es un fractal válido. Por ende, podemos desde este punto medir los niveles de Fibonacci como, pues, de forma correcta. Entonces, tenemos que este es un nivel. Tendríamos toda esta zona marcada como una zona importante donde el mercado puede llegar o podría llegar. Entonces, al tener esta zona marcada, yo ya sé que este punto o esta zona de aquí es una zona importante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que basarme en el concepto o en los conceptos de liquidez, donde sabemos que el mercado siempre hace el mismo movimiento, cae con fuerza y en su devolución el mercado tiene que ir a tomar liquidez de alguna forma. Estos son los patrones que normalmente nosotros esperamos para ir a tomar liquidez y hacer las distribuciones que tiene que hacer. Para que estos conceptos de liquidez se cumplan, recuerden que en las zonas donde estamos esperando debemos encontrar zonas de Optimal Trade Entry. Debemos encontrar en estas zonas de Optimal Trade Entry que tengamos order blocks o imbalances, que es lo que tenemos justamente en la zona actual donde estamos en el precio. Vamos a borrar esto por acá, vamos a borrar este por acá, este por acá, este por acá y esto de por acá. Bien, entonces teniendo estas zonas ya marcadas, imagínense que esto que está acá no existe. Entonces tenemos ya la zona clara y sabemos que desde el punto donde estamos actualmente hasta el punto de abajo tenemos un imbalance bastante claro. Entonces cuando yo tengo estos imbalances bastante claros, lo que hago es tener el siguiente criterio, es que normalmente en los puntos de acá, en los puntos máximos donde está el order block y el imbalance, yo espero a que el mercado llegue para tomar con el 100% del riesgo. Pero cuando el mercado también se encuentra con imbalances tan marcados como estos y encuentro zonas tan claras como estas, la probabilidad de reacción en estas zonas pueden ser muy altas y aquí busco entrar con el 50% del riesgo. Pero no entro por confirmación, no entro por riesgo, sino por confirmación. ¿Qué significa por confirmación? Esperar un patrón. Por riesgo es colocar una orden pendiente. Entonces yo vengo acá, mido esta zona y fíjense que justamente en toda la mitad de ese imbalance que está acá, el mercado empezó a hacer la distribución. Entonces ya teniendo esto claro, vamos a una temporalidad de 15 minutos y encontramos que justamente en esa zona el precio empezó a hacer un posible, llegó a la zona, tomó bastante bien la zona y hizo ya dos velas con volumen. ¿Qué significa las velas con volumen? Velas con volumen son estas velas que se ven acá. Velas que envuelven un movimiento claro, como esto que está acá, donde que hacen rompimiento. Entonces ya con estas velas con volumen, la alternativa de entrar es esperar un retroceso al menos al 50% de la evolución y fíjense cómo llegó justo al 50% de la evolución. Entonces yo qué puedo hacer, me bajo a 5 minutos, espero la zona en la devolución, espero la zona en la devolución y en esta zona de evolución empiezo a colocar mi primera orden. Es decir, que mi primera orden iría justamente acá. Tendría un stop loss bastante pronunciado, sí, obviamente sí, un stop loss alto, pero puedo empezar a basarme en los altos anteriores para poner stop. Por ejemplo, en este alto de acá, entonces yo puedo decir que este alto lo tomo como stop, sería un stop de 40 puntos. Este activo menos de 30 puntos no es recomendable colocar stop loss porque la probabilidad es que lo saque en stop loss. Y ya, entonces miren la distribución tan bonita que dio este movimiento, dio más o menos unos, ya hasta donde llegó mi take profit hubiese sido acá, hubiese sido 227 puntos. Entonces de esta forma se puede tomar estas distribuciones. Ahora, ¿dónde hubiese sido el primer punto de entrada en realidad? Fíjense que aquí el mercado me hizo un gap, ¿bien?
Aquí el mercado me hizo un gap. El punto de entrada hubiese sido justamente en el inicio del gap acá. Ese hubiese sido el punto de entrada. Y el stop loss de este punto hubiese sido desde esta zona hasta acá. Hubiese sido arriba del 50% de esta vela de aquí. Entonces el stop loss hubiese sido aquí. Y de esa forma hubiese colocado yo esta operación. Espero que realmente esta explicación les ayude a entender un poquito más de cómo desglosar la liquidez en puntos máximos sin esperar rompimientos y en las devoluciones montarse en el trade. Y también está la opción de poder entrar por riesgo. Por riesgo hubiese colocado la entrada acá y hubiese entrado solo con el 50% y cuando me confirmaba la entrada hubiese colocado el otro 50% para que se fuera con el 100% de mis riesgos. Espero te sirva mucho esto, revísalo una y otra vez hasta entender el concepto y entender qué pasó en este trade y ponlo en práctica.